En el nombre de Jesucristo, esta noche te damos gracias por esta bendición de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo traiga a nuestra mente y a nuestro corazón revelación. Que traiga, Señor, entendimiento, comprensión, conocimiento en el nombre de Jesús. Que ese conocimiento, Señor, no solamente sea palabra, que sea letra, sino que sea también, Señor, un rema, que se haga viva esa palabra en nuestro corazón y que la entendamos, Señor, para beneficio nuestro, para crecimiento de la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar un poco, hermanos, acerca de los escenarios del fin. ¿Qué son los escenarios del fin? Ya hemos hablado que un escenario es donde tiene lugar o se desarrolla un acontecimiento. Es el conjunto, dice, de circunstancias que rodean un acontecimiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de escenarios del fin, estamos hablando de los lugares o de las circunstancias que nos anuncian, hermanos, la venida del Señor, que nos anuncian que es el tiempo, es un tiempo final. Entonces, ¿dónde podemos ver esto? En la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La Biblia, la palabra de Dios. No hay otra palabra profética más segura que esa. Entonces, el tema de estas noches, de los viernes, es viernes de escatología. Y la escatología, hermanos, es el estudio teológico, fíjese, del fin de los tiempos. Está enfocado en el destino eterno de la humanidad, en el cumplimiento de las profecías bíblicas, que tienen que cumplirse, pues, la palabra de Dios. Y eso incluye el retorno de Cristo. ¿Sí? Escatología, pues, habla, hermanos, del retorno de Cristo, del milenio, de los juicios divinos que han de venir sobre esta tierra. Entonces, cuando hablamos de la interpretación, estamos hablando de una interpretación apostólica que va analizando eventos actuales, todo lo que va aconteciendo a la luz de la revelación profética, o sea, la luz de la palabra de Dios. Aquí tenemos, o yo les presento aquí los 7 escenarios que debemos manejarlos como las tablas de multiplicar. Debemos aprendernos. ¿Cuál sería el primero? Israel. Israel no es el reloj de Dios, pero sí es una de las manecillas más importantes. Está el segundo escenario, que es Babilonia. Babilonia, hermanos, es una potestad que ya vamos a hablar, hoy vamos a hablar de ellos, si Dios lo permite, para que podamos conocer un poquito más. Y Babilonia, fíjese ¿qué significa Babilonia? ¿Alguien sabe lo que significa Babilonia? Confusión. Confusión. Y hermanos, yo no quiero que usted se confunda esta noche, sino que reciba revelación y le desmarañe, que el enredo que a veces tenemos en la mente, ¿no? Y que diga, ok, ya me cayó el 20. Entonces, Babilonia es la madre de la confusión, la madre de las mezclas, la madre de las rameras y también la madre de las abominaciones en la tierra. Iglesia es otro escenario, es todo lo que acontece en el ambiente religioso a nivel mundial. Esto ya lo he explicado, así que lo voy a decir nada más
¿cómo se llama cada escenario? Tierra, el escenario cosmos, el escenario mundo y el escenario familia. En esos 7 escenarios, hermanos, podemos encontrar los acontecimientos finales, o nos gritan a nosotros o claman a voz en cuello a la humanidad que Jesucristo viene pronto. Amén. Tenemos que enfocarlos, ver las noticias, oír qué está pasando en Israel, cuando vemos todo lo que sucede en cuanto a lo religioso, porque mire, Babilonia es comprende o abarca 7 ámbitos, y los vamos a explicar con el favor de Dios, que hay una Babilonia que es ancestral, está la Babilonia histórica, está la Babilonia geográfica, está la Babilonia religiosa, Babilonia política, la Babilonia económica y la Babilonia bélica. Eso está interesante, hermanos. Así que vamos a empezar poco a poco. Entonces este es el que vamos a ver, el escenario Babilonia. ¿Cuál vamos a ver? Escenario Babilonia. Ok. Unos puntos que aparecen acá y los voy a poner rápidamente para ver si pasamos un poquito rápido pero escenario, cuando hablamos del escenario Babilonia, hermanos, tenemos que hablar del ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? ¿Alguien sabe? Fíjese que el ecumenismo es el movimiento, es la tendencia que busca restaurar la unidad visible y la cooperación entre todas las religiones cristianas, las que han sido divididas históricamente. Así que, por decir así, la iglesia católica, la iglesia pentecostés, la iglesia metodista, la iglesia adventista, todas pretende el ecumenismo juntarlas todas y formar una sola religión, lo cual, hermanos, sería catastrófico, parece ser algo bueno, pero en realidad eso es lo que hace Babilonia, tratar de confundir religiosamente. Ahora, después de eso aparece ahí Israel, los musulmanes. Los musulmanes, ¿qué tienen que ver, hermanos, en todo esto? Saben ustedes que el cristianismo a nivel mundial es una de las religiones más fuertes. Cristianismo, llámese católico, adventista, metodista, hasta mormones aparecen ahí y nos cuentan a todos como cristianos. Estoy hablando de estadísticas. Y entonces, pero los musulmanes, hermanos, es una de las religiones más fuertes que hay. Y lo tremendo es que entran en los países y se posesionan de los países. Barack Obama era musulmán, de religión musulmana, porque es una religión. Entonces, hermanos, y también otra de las cosas que tiene que ver con el escenario Babilonia es que, bueno, aquí hay un punto. Por ejemplo, la diferencia entre los musulmanes y los cristianos es que los cristianos ya no quieren tener hijos. Y entonces el número de cristianos se mantiene estable y puede incluso bajar. Pero los musulmanes, esos sí tienen hijos, muchos. Y la tierra se está poblando de cada uno de ellos. Y están esparciendo la semilla, pues, mala, pero es una semilla que se está esparciendo por el mundo entero. Entonces, después de eso, hermanos, como si fuera poco, el humanismo. El humanismo, así en pocas palabras, tiene que ver, hermanos, con poner en el centro al hombre.
Yo les he enseñado, y espero que usted lo haya aprendido, que el centro en la iglesia no somos nosotros. El centro en la iglesia es Jesucristo. Él es el centro. Si no es el centro Jesucristo, se llama humanismo. ¿Sí? Cuando la iglesia busca, hay que atender bien a los jóvenes, y dice mi pastor, hay que ponerle canchas de básquetbol, de voleibol, para que se distraigan. Como que centramos la atención en cosas terrenales y nos olvidamos de que el centro es Jesucristo. Entonces, de ahí, hermanos, viene algunas cosas que van a pasar, como la venida del profeta musulmán. Este tiene que ver con el anticristo, un falso profeta, la restauración de religiones americanas precolombinas. ¿Sabe qué es eso? ¿Alguien sabe lo que son religiones precolombinas? Son aquellas religiones donde adoraban muchos ídolos, donde incluso adoraban a la naturaleza. Era características de las civilizaciones americanas, como los mayas, los aztecas, los incas, antes de, digamos, 1400 hacia atrás. Y fíjese que ahí esas religiones se basaban en la veneración de múltiples dioses. Hacían rituales como el chamanismo, los sacrificios humanos, los sacrificios de animales, según ellos, para mantener el equilibrio cósmico. Entonces, eso es lo que pretende Babilonia. Imagínense que se restaure todo eso en nuestros países, y parece que no está tan lejos de que así suceda. Entonces quiero pasar a lo siguiente, hermanos. Apocalipsis 18, 1 y 2. Vamos a comenzar. Dice Apocalipsis 18, 1 y 2. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo. Dice que tenía gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Y ese ángel, dice, clamó con potente voz diciendo: cayó la gran Babilonia, se ha convertido en habitación ¿de qué? De demonios. Esa palabra demonios viene del griego daimon o daimon. Y dice, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo. Y note bien que aquí espíritu inmundo viene de neuma a katsaros. No es lo mismo. Daimon no es lo mismo que akatsaron. Son dos palabras distintas. ¿Qué significa eso? ¿Alguien me puede ayudar? A ver si me está entendiendo. Que no es lo mismo demonio que espíritu inmundo. Nosotros hemos malinterpretado, ¿verdad? Incluso cuando hemos estado reprendiendo un espíritu: sal fuera, espíritu inmundo, fuera, demonio, fuera, espíritu inmundo. Y se ríe el demonio o el espíritu, ¿verdad? Y bueno, ponte de acuerdo, ¿soy espíritu inmundo o soy demonio? Son dos cosas distintas. Entonces, yo quisiera enfocarme en eso, ¿verdad? Porque Babilonia es guarida de eso, de demonios y de espíritus inmundos. Donde quiera que esté la influencia de Babilonia, hay influencia demoníaca e influencia de espíritus inmundos. ¿Ok? Y vamos a ir aprendiendo a lo largo de este tema muchas cosas que son interesantes, que a mí me han, bueno, mientras lo estudio,
voy aprendiendo algo nuevo. Y dice que también es guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Pero nos vamos a enfocar a esto. ¿Ok? ¿Es lo mismo demonios que espíritus inmundos? El Señor los reprenda. ¿Ah? Los demonios y los espíritus inmundos, hermanos, son dos tipos de entidades espirituales distintos. Distintos en cuanto a origen. No tienen el mismo origen. Los demonios y los espíritus inmundos no tienen el mismo origen. ¿Me entiendes? No provienen del mismo acontecimiento, del mismo lugar. Tienen diferentes naturalezas. Y también tienen diferentes objetivos. ¿Entendió? Tres cosas. Tanto los demonios como los espíritus inmundos vienen de diferentes orígenes. Tienen diferente naturaleza. Y también tienen diferentes objetivos. Pero no vamos a dar una cátedra, solamente voy a tocar 3, 4 puntos que son importantes. Vamos a ver algunas diferencias claves entre estos. Esta es enseñanza de Ministerios Ebenezer, ¿ok? Los demonios. Mientras que los demonios provienen de una creación preadámica. ¿Qué significa preadámica? Antes de Adán. Y dice que fue destruida por juicio de aguas. Si usted ve el capítulo 1, verso 1 y verso 2, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las aguas cubrían la faz de la tierra. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ahora, hermanos, ¿y será que Dios hizo así la tierra? Perdón, ¿usted cree que hizo Dios así la tierra? La Biblia dice que Dios hizo la tierra para que fuera habitada. Pero antes de ese capítulo, verso 1 y verso 2, hubo una creación antes de Adán. Antes. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar en eso o nada más leemos la Biblia y lo que diga no le ponemos un poquito no de nosotros, sino pensar? ¿Por qué dice la Biblia en el principio creó Dios los cielos y la tierra? En el verso 1 y en el verso 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿A poco Dios hace cosas desordenadas? ¿Hace Dios cosas vacías? No. Ocurrió una catástrofe, hubo un juicio, pero ese juicio fue por medio de aguas. Incluso cuando pasa en el capítulo 6 de Génesis, ocurre el diluvio, hermanos. Dios, después que terminó ese juicio, cuando Noé, dijo Dios, no volveré a destruir la tierra con agua, porque ya había habido. ¿Está bien esa palabra? Habido. Ya había sucedido, me gustó más, sucedido un juicio por aguas. Y ahí vienen estos llamados demonios. Bueno, ahorita les voy a explicar eso. Recuerde eso. Los espíritus inmundos, por su parte, hermanos, corresponden a almas, o más bien espíritus desechos de seres humanos que fallecieron sin Dios. Ahorita voy a explicar también eso para ver si logramos captar. Bueno, entonces, mire, los demonios, el origen preadámico o adámica de los demonios. ¿Cuál fue el origen de ellos?
Dice que provienen de seres que habitaban la tierra antes de la creación de Adán y que murieron bajo el juicio de las aguas en Génesis 1:2, por lo que quedaron atrapados espiritualmente en este planeta. Antes de eso, hermanos, Satanás o Luzbel era el que comandaba todo ese grupo de personas o de seres, no personas, seres. Dios tuvo que destruir la tierra porque se había vuelto en contra de Dios, se había vuelto igual como en los tiempos de Noé, violenta. Y los seres que habitaban, hermanos, la tierra se habían rebelado contra Dios, juntamente con Satanás y Luzbel. Espíritus inmundos. Estos tienen otro origen, el origen humano de los espíritus inmundos. Son los espíritus de personas que fallecieron sin reconocer a Jesucristo como su Salvador. Al no tener a quien entregar su espíritu, porque usted sabe que cuando uno muere, el que muere en Cristo, su espíritu vuelve a Dios, que lo dio. El alma va a un lugar de descanso. El cuerpo queda en el panteón, en la tumba. Pero en el caso de los que no fueron redimidos, ¿qué es redimir? Los espíritus irredentos, ¿ok? Esos espíritus, hermanos, al no tener a quien entregar su espíritu, porque vuelven a Dios, pero son desechados, quedan deambulando en el ambiente espiritual terrenal. Y esos son los espíritus inmundos, diferente que los demonios. Vamos a ir aclarando un poquito, poco a poco, despacito. Si ahorita no lo entendemos, no crea que yo lo entiendo todo completo. Mire, el método, ¿qué hacen los demonios? Utilizan un método, el método de posesión y manipulación. O sea, la influencia. Una persona puede ser poseída por un demonio o puede ser influenciada. Por ejemplo, aquí dice, el demonio puede influir radicalmente en la mente de una persona, en el psique, ¿sí? En el razonamiento. Nosotros podemos pensar que somos nosotros los que estamos, válgase esa redundancia, pensando así, y puede ser un pensamiento demoníaco. Puede ser un pensamiento demoníaco, porque ellos lo que hacen es influenciar la mente y utilizarla como también puede hablar a través de una persona, ¿verdad? A veces una persona puede estar hablando y usted cree, es que me insultó fulano, y a lo mejor no fue esa persona, era el diablo que estaba hablando a través de él o a través de ella. Más que diablo, un demonio, pues. Sin que esto signifique que la persona pierda su ego, dice ahí, pero ¿qué entendemos por eso? Sin que pierda su voluntad. Aparentemente, pues, no pierde su conciencia. Sino que manipula sus facultades físicas y sus facultades mentales. No está loco, no está loca. Pero controlar estos demonios solamente con el poder de Jesucristo y echarlo fuera. Entonces, pero la diferencia con los espíritus inmundos es que ellos tienen, es un método de poseer y de influenciar. Y acá los espíritus inmundos tienen necesidad biológica de habitar un cuerpo. ¿Por qué? Dice, los espíritus inmundos buscan desesperadamente un cuerpo humano vivo para refugiarse y poder experimentar de nuevo los deleites y los vicios carnales que tenían en vida.
por decir así, fulano de tal tiene un espíritu de lujuria, un espíritu ¿de qué? Dígame, de pleito, ¿ah? ¿Por qué? Porque tal vez ese espíritu inmundo, ese espíritu irredento, le gustaba eso y se entró en una persona y le hace tener esas actitudes. ¿Estamos aquí? Estoy dando nada más pincelazos, ¿verdad? No es una cátedra, le decía hace rato, pero fíjese que los demonios producen lazos generacionales, es decir, pasan de generación en generación, así como las bendiciones que mencionaba hace rato, que verdad que Abraham diezmó. ¿Quién vino a ser bendecido por el diezmo de Abraham? Su hijo Leví, su bisnieto Leví. O sea que nosotros podemos bendecir a nuestras generaciones futuras, pero también podemos, hermanos, heredarle demonios cuando nosotros no queremos, fíjese, no queremos enfrentar esas situaciones que le abren puertas a los demonios. Mire, los lazos generacionales, el demonio opera frecuentemente como si fuera un espíritu inmundo, familiar, es de la familia. Mi papá era así, mi abuelito era así, mi abuelita era así y yo también soy así. Es que así somos los Suárez, decimos, ¿ah? No, ese es un demonio que nos han regalado nuestros ancestros y que el Señor lo reprenda. Y hay que analizar, ¿verdad? Porque yo veía que en una familia que, voy a decir el apellido porque no lo conoce, la familia Murillo, todos ellos tienen problemas del corazón y han muerto del corazón, como que es una herencia. En una ocasión, una de mis hijas dijo, como vio pues la actitud de mía, dice, y así son los cinco, así son los cinco. Los cinco, o sea, yo y mis hermanos, así. Entonces, tenemos que hacer un cambio. De lo contrario, esos demonios van a pasar de mí a mis hijos. Y toda la vida, pero yo soy cristiano. Un cristiano no se puede endemoniar, hermano. ¿Será que no? Pregunto. ¿Qué dice? ¿Se puede endemoniar o puede haber un cristiano endemoniado alabando al Señor? Sí. Bueno, ya luego platicamos eso. Arrastrando, dice, juicios de ancestros que ya fueron condenados en el pasado. Entonces, hay muchas cosas que desconocemos respecto a la demonología. Y dice los espíritus inmundos en cuanto a la relación con los pecados de la carne. Los espíritus inmundos se le abre las puertas cuando practicamos pecados de la carne. Ese es su mero mole de ellos. Los espíritus inmundos ministran directamente pasiones desordenadas. Cuando hablamos de pasiones, no solamente estamos hablando de lujuria, de lascivia, de adulterio, estamos hablando de emociones no controladas. ¿Sí? Emociones no controladas. Yo he visto en las transmisiones, por ejemplo, de grupos musicales muy famosos, gente que se desmaya en los bailes, hermano. Y caen desmayados ahí. Y sí, eso está raro, ¿no? Que no pueden controlar sus emociones, ¿cómo se llama? Sí, tienen momentos de locura eufórica, ¿no? Entonces, pasiones desordenadas, herejías. Los espíritus inmundos, hermanos, esparcen herejías. También dice, nacidas de la carne.
e inmoralidades, atando la voluntad de los individuos a través de vicios específicos. Vicios no solamente es alcoholismo, vicio puede ser, el chisme es un vicio. Te voy a contar algo, manita, ven para acá, ¿ya? Te voy a contar algo, pero ve, y la otra, fíjese que el chismoso no solamente es el que habla, sino el que oye también. Bueno, vamos entonces a, esta es la introducción. Esto, hermanos, es importante para nosotros porque tiene que ver con la guerra espiritual y se debe discernir exactamente con qué tipo de entidad se está batallando. Por eso le comentaba a las hermanas el día que fuimos acá al servicio allá con la hermana Marcela y la hermana Nayeli, que murió su papá, le decía, quiero formar un grupo de liberación. Pero ese grupo de liberación tiene que aprender cosas. Y lo primero que debemos aprender es con qué tipo de entidad se está batallando. O sea, debemos discernirla. ¿Es un espíritu inmundo o un demonio? Para poder reprender adecuadamente, pero bajo la guianza del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, vamos a continuar. Apocalipsis 18:3, estamos hablando de Babilonia, nada más que me gustó ese punto de los demonios y los espíritus inmundos. Dice, porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad, y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. Aquí se está hablando de Babilonia. Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Entonces, Babilonia, hermanas, hermanos, el nombre de Babilonia se deriva de Babel. Aparece 2 veces en la Biblia. La primera vez al comienzo del reino de Nimrod. Nimrod era un gibor, era una mezcla. Era un hombre, pero había una mezcla genética en él. ¿Recuerdan los gigantes y que se mezclaron, o los ángeles que se mezclaron con mujeres y tuvieron hijos? Imagínense las dos genéticas, una genética angelical y la genética terrenal humana. Y de ahí este hombre estaba contaminado con esa genética. Nimrod, acuérdese de ese nombre, Nimrod. Génesis 10:10 dice, y fue el comienzo de su reino Babel. Ahí fue el reino de Nimrod. Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. También recuerde esto, Sinar es la tierra de Babilonia. Ahí esas tierras son de Babilonia, ¿ok? Porque hay otros textos que mencionan a Sinar. Y la segunda, cuando nombran la torre que construyeron. Aquí vamos a poner un poquito de atención en esto. Dice, y donde el lenguaje de los hombres fue confundido por su rebelión a Dios. Normalmente nosotros cuando leemos la Biblia en estos textos, hermanos, no vamos a investigar qué significan algunas palabras. Génesis 11:9 dice, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Se llamó Babel porque ahí Dios confundió el lenguaje, porque los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces, miren, lo voy a poner todo. En este pasaje
Las versiones en español dicen, como dicen, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide, allá lo puse, cuya cúspide llegue a los cielos. Nosotros lo primero que pensamos es que, bueno, quisieron hacer una torre que llegara hasta el cielo, eso es imposible. Pero cuando leemos en el hebreo, literalmente lo que está diciendo, mire, dice que tuviera, o sea, edificaron una torre, una ciudad, perdón, y una torre que tuviera su cabeza. ¿Qué significa cabeza en la Biblia? Vamos a analizar un ratito. ¿Qué significa cabeza? Su autoridad. Cabeza significa autoridad. ¿Quién es la cabeza en el hogar? No es el que grita más, es el varón. Es el varón. Nos guste o no nos guste, es el varón. Es la autoridad. El que toma en conjunto con la esposa, toma decisiones. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que tuviera su autoridad en los cielos. ¿Y qué hay en los cielos, hermanos? A ver, ¿alguien sabe qué hay en los cielos? No en el cielo, en los cielos, en las regiones celestes. ¿Qué dice la Biblia en Efesios capítulo 6? No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad. ¿En dónde se encuentran? En las regiones celestes, en los cielos. Fíjese qué interesante esto. Entonces quiere decir que estos hombres estaban edificando una ciudad y una torre que tuviera su autoridad en los cielos, que su autoridad fueran los demonios, o los ángeles caídos, Satanás. Y aquí lo podemos constatar porque esto ya, usted lo puse aquí para que usted investigue. Usted tiene el diccionario Strong y ahí dice, en el numeral H7218, esa palabra viene, la palabra Rosh, que significa cabeza, cuya cabeza está en los cielos, cuyo caudillo o capitán. Mira, imagínense, ¿qué querían hacer estos hombres? Querían que su capitán, que era Satanás, el diablo, la serpiente antigua, tuviera en esa torre un tipo de... ¿Se acuerdan del caballo de Troya? Que lo metieron a una ciudad llena de soldados. Así que quería tener pues como una torre de control donde se manifestara lo maligno. Por eso fue que Dios descendió y observó lo que estaban haciendo. Incluso usted ya vio las formas de las pirámides, cómo están hechas. Ese es el propósito. Tienen una simetría o una posición que tiene un propósito. Ahí se manifiestan demonios. ¿Han visto en Chichén Itzá cómo va descendiendo una culebra en determinado, creo que es el 23 de marzo, no, 21, el 21 de marzo va descendiendo la culebra y todo el mundo viendo, y otros grabando, y otros llegan a recibir energía de espíritu malo, llegan a recibir esa gente. Entonces dice, vamos, edifiquémonos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Hacerse un nombre, o sea, hacerse famosos, agarrarse una gloria para ellos, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Entonces, hermanos, no sé si me expliqué con eso, yo espero que sí.
Pero dice, los que pretendían era edificar en la tierra, edificar una torre en la tierra. Y mire, un sigurat. ¿Qué es un sigurat? Una torre escalonada para la observación de los astros. Que fuera un punto de comunicación de esa ciudad con seres celestiales. Está tremendo eso. Por eso Dios descendió pues y les echó a perder sus propósitos. Aquí hay algo que me costó un poquito o me cuesta trabajo entenderlo, pero si usted le entiende, me ayuda. Babel era solo una cabeza de playa. Una cabeza de playa es un término militar. Fíjese, que describe un lugar ubicado de manera estratégica para desgastar las fuerzas del enemigo en su propio terreno. ¿Qué querían entonces? Tener un lugar militar de guerra espiritual que pudiera afectar a la humanidad, a todo aquel que quisiera buscar de Dios. Desde ahí iban a tratar de desgastar las fuerzas de los creyentes. Entonces, hermanos, creo que hasta aquí lo voy a dejar. Babilonia o Babel es una palabra que proviene de la raíz griega Babel o Balal y significa confusión. ¿Qué querían hacer ellos desde la torre? Confundir a la humanidad, producir mezclas. Y de eso de las mezclas vamos a hablar, ya vamos a platicar. Por eso, en cuanto a lo musical, en cuanto a las cosas, a la forma, por ejemplo, de vestir, por eso el Señor decía, no siembres determinada semilla con esta otra semilla, porque no debemos mezclarlas, o sea, no debemos cambiar su genética. ¿Ok? El hombre ha intentado hacer semillas o producir frutos híbridos que tienen diferente genética. Y también han intentado, o usted sabe que se ha intentado la genética humana con genética animal. Y se han dado ciertos casos que, si investigamos en el internet, ¿cómo se llama el libro que teníamos o tenemos todavía? El del humanismo, el transhumanismo. Un libro que está tremendo porque habla de la mezcla, cómo el hombre ha ido mezclando, precisamente tiene que ver con un poco con esto. Entonces, las mezclas traen confusión, hermano. En el hebreo, Bab-ili o Bab-ili significa puerta de Dios. Su objetivo es el de confundir a aquellos que buscan a Dios, mostrándoles una puerta falsa. ¿Ok? Por ejemplo, nada más es ya ahorita oramos para terminar con este punto. Por ejemplo, la música es un vehículo que lleva un mensaje. Pero durante todo el tiempo que yo conozco la iglesia, ha mezclado los ritmos. Ha mezclado. Y por ejemplo, salsa, ¿no? Cumbia. Y entonces mezclamos la palabra de Dios ahí y ya hay una mezcla. Y de alguna manera Babilonia está en medio de eso. Reggaetón, rap y cosas así. Por ejemplo, cuando escuchamos los cristianos música con mariachi, cristiana, según pues, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo primero que yo he escuchado
Hasta yo lo he hecho. Empezamos a gritar como si estuviéramos en una cantina, mire. Y empezamos, ahí se dan ciertas mezclas. Estoy hablando, hermanos, que eso tiene que ver con, no estoy ni satanizándolo, ni estoy condenando al que haga eso, pero es una mezcla. Es una mezcla. Bueno, vamos a orar, hermano. Vamos a orar y yo espero que el Señor le ayude, nos ayude para entender esto y vamos a continuar después. Porque mire, ya me piqué acá, pero no lo voy a explicar. Hay mucho más. Babilonia es una entidad espiritual femenina. O sea que hay entidades espirituales masculinas y femeninas. Y ahí vamos, creo que en el tema que vamos a tocar el domingo, se va a hablar, hermanos, de la cuadridimensión y se va a hablar del Elión, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que son la misma esencia. No es que hayan 4 dioses, tampoco hay 3. Es la misma esencia, es un solo Dios. Pero hay que analizarlo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús,